Ana, vamos ahora a Honduras. Hay tensión, una jornada de protestas marcó la investidura presidencial de Juan Orlando Hernández. Como quedó denunciado por la... A través de las redes sociales, asistentes a las marchas publicaron videos de las manifestaciones que fueron convocadas por el ex candidato presidencial opositor Salvador Narrala, quien denunció un presunto fraude en las elecciones del 26 de noviembre. Al mismo tiempo que Hernández asumía de manera histórica su segundo mandato en el Estadio Nacional, las calles de Tegucigalpa eran escenario de enfrentamientos entre algunos asistentes a las manifestaciones y la policía. Habitantes de los sectores afectados denunciaron que los uniformados reprimieron las marchas con gases lacrimógenos. Este viernes, Narrala llamó a sus seguidores a impedir que se llevara a cabo la ceremonia de posesión. A pesar de las intensas manifestaciones de la oposición, desde que se publicaron los resultados de los comicios, el abogado Juan Orlando Hernández, de 49 años, del tradicional Partido Nacional, asumió en una ceremonia en el Estadio Nacional Tiburcio Carías, en Tegucigalpa. Hernández llamó al diálogo y hizo referencia a las manifestaciones. Estoy consciente que existen diferencias políticas, claro que lo reconocemos, pero tenemos que sentarnos a dialogar sobre lo que produce las diferencias. Que sea un diálogo abierto y sin barreras. No hay diferencia política que justifique la violencia, que justifique la destrucción de la propiedad. Eso es dañino aún para los mismos que provocan violencia. Para hablar de este tema, saludamos a Salvador Narrala, ex candidato presidencial y líder de la oposición en Honduras. Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Joely. Buenas tardes a todo el continente americano. ¿Qué legitimidad tiene el actual presidente? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué legitimidad tiene el actual presidente? Ninguna, porque él perdió por 500,000 de votos, pero Estados Unidos decidió que él continuara en la presidencia. Él está sindicado como miembro del narcotráfico internacional. El 80% de la droga que viene de Sudamérica pasa por Honduras. Él está al mando de todo eso y Estados Unidos quiere que él continúe al mando. Él, en lo que acabo de escuchar, tuvo una gran represión. Ayer fuimos atacados con gases lacrimógenos por efectivos del ejército que él controla, porque en Honduras el presidente es el jefe supremo del ejército. Y incluso acabo de publicar en mis cuentas sociales Salvador Presidente en Twitter cómo le tiraban gases lacrimógenos a los niños menores de edad. Yo personalmente fui víctima y estaba transmitiendo por Facebook en vivo cuando fui víctima de los gases lacrimógenos. Una situación grave, porque prácticamente me atrevería a decir, yo decía un 80% de la población está en contra de él. Hoy yo te podría decir que un 90%, porque al estadio solamente asistieron personas pagadas, que aproximadamente pagaron entre 40 y 100 dólares por persona para asistir en buses alquilados, mientras todas las marchas de la oposición fueron hechas con el dinero de la gente que voluntariamente asistió. Esa es la situación. El hombre habla de un diálogo y nosotros hemos hecho una carta el 16 de enero a las Naciones Unidas, al señor Guterres, secretario general, y entiendo que las Naciones Unidas está dispuesta a un diálogo, pero los diálogos del presidente Hernández son diálogos sobre el tema que él quiere, y el tema que tiene a la gente en las calles y que la va a mantener en las calles es el tema del fraude electoral. Así que no avisoro una solución en el corto plazo para este asunto. Para usted, si no deja la presidencia, ¿no hay manera de que se sienten a dialogar? No, ¿cómo no? La manera sí, nosotros nos podemos sentar a dialogar sobre el problema que tiene la gente en las calles. Y de hecho, yo voy a nombrar una comisión, ya la nombré, él también tiene su gente, pero estamos exigiendo que el mediador, que puede ser el expresidente Vinicio Cerezo de Guatemala o el expresidente Martín Torrijos de Panamá, que fueron sugeridos por las Naciones Unidas, ese mediador tiene que tener, una vez que se entreviste con los dos bandos en conflicto electoral, tiene que tener la capacidad que le otorgue el Congreso de la República para que la decisión que tome sobre si continúa Hernández
o si el que debe tomar la presidencia soy yo, o si se sugieren nuevas elecciones en 2 o 3 meses, esa decisión que tome el mediador o la junta de mediadores sea ley inmediata y que se ponga en práctica inmediatamente, porque lo que habitualmente hace Hernández es darle larga y dejar que pasen 3, 4 años y al final salirse con la suya. ¿Cuál es la hoja de ruta para la oposición que usted encabeza? Bueno, yo, como el señor Hernández me robó el partido anticorrupción que fundé y se lo entregó a uno de los cárteles de la droga, conocido como los cachiros, que ahora forman parte del cártel que él controla. Yo me quedé prácticamente sin partido. El partido anticorrupción está en poder de una, ¿qué te digo? Tendrán 3.000 personas en todo el país, o sea, prácticamente lo volvió minúsculo, y yo participé en este torneo electoral como candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que formaron el Partido Libertad y Refundación del expresidente Manuel Zelaya y el Partido PINU Socialdemócrata, un partido pequeño también, que normalmente solo tenía 6.000, 5.000 votos en cada elección, porque en Honduras hay muchos partidos pequeños que tienen muy pocos votos, pero que participan porque eso le permite al partido gobernante comprar a los delegados de las mesas y las voluntades dentro del Congreso de la República para poder meter las reglas que perjudiquen al pueblo y que les faciliten a ellos robar a manos llenas. Brevemente, ¿qué fortaleza tienen las instituciones y el Estado hondureño, sobre todo cuando usted fue ex candidato presidencial? No tiene ninguna. Precisamente estuvimos luchando para recuperar la institucionalidad. Uno de los grandes problemas a partir del 2012, cuando Juan Hernández, que ahora se está ilegalmente reeligiendo, tenía la presidencia del Congreso de la República, es que él sometió el Poder Ejecutivo que conducía Pepe Lobo, prácticamente lo manejó él. Y el Poder Judicial, él quitó desde el Congreso de la República a 4 magistrados que le estaban estorbando para poder ser candidato del Partido Nacional, cuando él era un desconocido. En el 2012 venía del Congreso, pero no tenía ambiente popular. Entonces él empezó a controlar eso y luego tomó el control también de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, puso ilegalmente a los miembros que ahora le devolvieron el favor, haciendo trampa en las elecciones, y con eso te puedo decir, y no es ninguna novedad, que puedes entrevistar a cualquier jurista o constitucionalista internacional, que la institucionalidad en Honduras no existe. Lo que tenemos fundamentalmente es una dictadura, en donde Hernández, que para nosotros es el expresidente, controla las Fuerzas Armadas y las terminó controlando además con dinero. O sea, compró a los jefes de la cúpula militar y policial, les dio condiciones que nunca habían tenido y con eso los tiene a su servicio para reprimir al pueblo y mantener esto. Ni siquiera te diría, yo viví por ejemplo en un régimen militar en Chile en 1973, pero ahí había represión, pero no tanta como la que observo en este momento en Honduras, ciudad totalmente militarizada. Hoy sí. El Estadio Nacional estaba totalmente apartado, no se podía ingresar. Nosotros intentamos ingresar en la madrugada y fue imposible porque estaban apuntándonos con sus fusiles los militares. Luego intentamos ingresar en la mañana por 3 puntos cardinales diferentes del estadio y tampoco pudimos porque fuimos reprimidos con gases, una mezcla de gas lacrimógeno con gas pimienta, que aparentemente es un nuevo descubrimiento, que lo hemos experimentado y que daña notablemente y produce broncoespasmos en las personas. Nos quedamos con esa denuncia. Salvador Narrala, ex candidato presidencial y líder de la oposición en Honduras. Gracias por estar con nosotros, con el público de la tarde, fin de semana. Un saludo para toda América.